Regreso con más de Revirados en este momento, donde va a haber comentarios acerca del turismo nacional, acerca de la derrota de River, acerca del empate de Boca, entre otras cosas. Noticias sobre el deporte en la provincia de Misiones también. Vino Facundo Alza y te va a contar todo esto. Muy buenos días, gente. ¿Cómo están? Bien. La verdad que uno de los acontecimientos más Te importantes... salió mejor fuera de aire, te digo, el saludo. Sí, salió medio trabajo. Bueno, sí, la verdad que uno de los acontecimientos más importantes que tuvimos este fin de semana aquí en la provincia fue la visita del turismo nacional, una también de las categorías a nivel nacional más convocantes y que llegó por segunda vez consecutiva a Posadas, sí, porque había venido en julio y volvió ahora en noviembre. Así que eso es un mérito para la provincia que una categoría así de renombre de nivel nacional venga dos veces. La verdad que es muy importante. En 11 fechas estuvieron dos veces en Posadas, así que muy bueno, muy buena concurrencia de público también. Tengo que agradecer al TN, al Turismo Nacional, porque paran a determinada hora y me dejan dormir la siesta, ¿eh? Porque por ahí arrancan a tal hora y llega un momento que voy a decir, a ver si me dejan dormir la siesta y de ratito paran. No sabía, Richard, que estabas viviendo ahí cerca del autódromo. Sí, estaba acampando en el autódromo. ¿Se escucha? Y sí, hace mucho ruido. Sí. Bueno, y no solo la visita, que ya tiene importancia, sino que también hubo campeones. O sea, Posadas terminó consagrando a los campeones de la temporada del Turismo Nacional, Muy bien. que es, como se denomina, la categoría de la clase media. ¿Por qué se le dice la categoría de la clase media? Yo le voy a explicar. ¿Por qué? Porque tu auto también corre. Son los autos que uno ve aquí en la calle comúnmente, con los que se puede cruzar, y es como llevar esos autos que están comúnmente en el centro, por acá, por la calle, en Posadas, lo trasladas al autódromo y por eso se le llama la categoría de la clase media. Tu auto también corre, es el eslogan del Turismo Nacional, y también ahí tiene la importancia de esta categoría y por eso también a mucha gente le gusta. Manuel Moriati se consagró campeón en la clase 3, que es la categoría más importante, donde también hubo dos misioneros. Estuvo Claudio Viana y Carlos Okulovich, que no tuvieron una muy buena actuación, pero bueno, para destacarlo de Viana, que fue 10º en la clase 3, como decía, que lo tuvo campeón a Emanuel Moriatis. Una fecha antes se terminó consagrando. La final la terminó ganando Iván Saturni, pero Moriatis, por los puntos que ya tenía conseguidos, volvió a sumar y ya le alcanzó para consagrarse campeón una fecha antes. Lo mismo que en la clase 2, que fue ganada por el chaqueño Fernando Ayala a la final, pero se terminó consagrando campeón Alfonso Domenech con su Clio. Moriatis lo hizo con Ford, así que la gente de Ford estará contenta. Y en la clase 2 Domenech se consagró entonces con el Clio, donde en la clase 2 también había dos misioneros, Juan Pablo Koch y Cristian Ruiz, el posadeño que debutó en esa categoría, y Koch, que ya tiene más experiencia, y también fue el mejor porque Ruiz tuvo que terminar abandonando, ya tuvieron unos problemas el viernes en los entrenamientos, y Koch también arrancó complicado el fin de semana, pero por lo menos los dos pudieron llegar hasta el último día de actividades. Ayer en Posadas, ahí estas son algunas de las imágenes que tomó nuestro compañero, y también le voy a agradecer a Miguel Mendieta, que estuvo haciendo fotos para el diario El Territorio, y también de paso nos trajo estas imágenes. Ahí vemos la bandera a cuadro, el momento cuando se termina la carrera, digamos. Estas son imágenes de la clase 3 y la clase 2, entonces, que coronaron a sus campeones ya de la temporada. Así que hubo festejo en Misiones, en Posadas más precisamente, y con eso que decía, que destacaba al principio del informe, de la nota, que por segunda vez consecutiva llegó entonces el Turismo Nacional, pasó con éxito por aquí, por el Autódromo Rosamonte. Bien. Eso en cuanto al automovilismo, y también hay que hablar del fútbol. Ahora sí vamos a pasar a temas un poquito menos graciosos, por decirlo de alguna forma, porque, por ejemplo, Crucero del Norte sufrió una nueva derrota este fin de semana. Jugó en José Ingenieros, ahí en la provincia de Buenos Aires, contra Almagro, perdió 1-0, y la noticia de último momento nos informa nuestro compañero que están ahí en el entrenamiento del colectivero, que ahora a partir de las 8:30 de la mañana volvía a los entrenamientos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pico Salinas dejó de ser el entrenador, estaba en duda. Ayer a la noche hablamos con él, decía el título en el diario El Territorio que hoy definía su futuro luego de una reunión que iba a haber después del entrenamiento. Bueno, se ve que no llegaron ni a la reunión porque ahora me están avisando que salió del vestuario
y dijo que no sigue, que no es más el técnico de Crucero del Norte, así que habrá que ver este equipo que está último en la B Nacional, sufrió 7 derrotas en 13 partidos, es bastante mala la cosecha de puntos por lo menos, aunque... Duró poco el técnico, ¿cuánto duró? Sí, ya estaba desde el año pasado, estaba desde el torneo anterior, tuvo un tiempo prolongado al frente del equipo, pero los resultados terminan condenando a Pico, que había dicho que quería seguir, pero parece que hay algún tipo de problema con, no sé si la dirigencia del club o la gente que está ahí también manejando el manager del club. Hay algunos inconvenientes que salieron a la luz ahora con la derrota. Ese fue el gol, el 1-0 que terminó, que ahora a la larga termina siendo el gol que lo termina condenando a Salinas para salir, porque con esta derrota, después de esta derrota ya quedó todo. Crucero jugó con un jugador más todo el segundo tiempo el sábado, y sin embargo fue Almagro el que terminó ganando. Sufrió muchas derrotas Crucero, muchos lesionados también, eso también hay que decirlo, pero no es buena la actuación del equipo misionero, que no sé si estaba para pelear el ascenso, pero por lo menos para ser protagonista un poquito más arriba. Está último en la tabla de posiciones en la B Nacional, y como decíamos, entonces se fue Pico Salinas. Habrá que ver quién es el nuevo entrenador, si ya se decide ahora, que ya falta poco para que se corte el torneo, o después de las fiestas de fin de año y eso. Así que veremos qué pasa en las siguientes ediciones. Sí, ¿hay un promedio de partidos después del que se suele ya juzgar el desempeño de un director técnico? No, depende, porque hay algunos, quizás hay algunas derrotas que son muy dolorosas y terminan también significando la salida del entrenador. Claro. Pico Salinas ya tuvo varios, además ya había tenido un paso por Crucero. Me parece que es más un desgaste por la cantidad de partidos que ya tenía al frente. No fue corto, tuvo su tiempo, había tenido un mejor rendimiento del torneo pasado, había terminado bastante bien, y eso fue lo que le dio la continuidad. Ya en este van 13 fechas, está último, y bueno, se ve que, no sé si de común acuerdo, pero parece que estaba bastante enojado, no quiso hablar, lo único que dijo: no soy más el técnico de Crucero. Eso pasó recién luego del entrenamiento del colectivo. Bueno, uno dice con Crucero, bueno, no está pasando nada bueno. ¿Y con Guaraní, Antonio Franco? También Guaraní, que ya cambió de técnico, que había arrancado con Miguel Ángel Sazú la temporada, y que el sábado por la noche empató 1-1 con Chaco Forever. Ahora lo tiene de entrenador a Tomatito Pena, que hasta ahora ganó un solo partido, empató varios, también perdió alguno. Así que tampoco es bueno el panorama para Guaraní, que está fuera de la zona de clasificación en el Federal A. El sábado, este partido en Villa Sarita se jugó el sábado por la noche, era prácticamente una final para Guaraní, que estaba obligado a ganar todos los partidos que le quedaban como para aspirar a meterse en la siguiente instancia, y había arrancado bastante bien porque se había puesto 1-0 en el primer tiempo y fue ganando todo el segundo tiempo, pero en el final se lo terminó empatando Chaco Forever. Por eso digo que fue un empate con, la verdad, que sabor a derrota, bastante complicado. Se lo empataron sobre la hora a Guaraní, y ahora sí que, como también, si ustedes vieron la edición de ayer del diario El Territorio, decía: es casi una utopía que Guaraní pase a la siguiente instancia. Todavía no está definido, pero se complica. Ese fue el gol de Gigi Rivero, que pateó el penal y después lo terminó haciendo de rebote porque el arquero se lo atajó. Es cierto que Guaraní está también pasando un mal momento, ya cambió de entrenador. Crucero, como decíamos, se quedó sin técnico ahora. La verdad que es un mal cierre de año para los equipos misioneros, porque Mitre perdió la categoría, Crucero está último en la B Nacional y Guaraní está fuera de la zona de clasificación en el Federal A. Esperemos que cambie la suerte antes de que se corten los torneos, porque tanto el Federal A como el Nacional B van a continuar después del parate por las fiestas de fin de año. Ahora sí, vamos a pasar a lo que pasó en la primera división, y los partidos más importantes de ayer. Tenemos lo que pasó con Boca en la Bombonera y también lo que pasó con River más tarde, que fue el último partido del domingo, pero vamos a ver qué pasaba en la Bombonera, donde hubo un protagonista que se llevó todos los flashes, todas las miradas, y fue el colombiano Teófilo Gutiérrez. Vamos a ver qué pasaba en la Bombonera. Si tenemos ¿qué hizo Teo? Ahí seguíamos con Guaraní. Bueno, ahí está. Teo hizo ese gol, había empezado ganando Boca 1-0. Sí, sí. Y que era jugador de River, Teo, ¿no? Le hizo el gesto. Ajá. La banda de River para mí no es tan grave. Y Teo se sabe que es un jugador provocador. Y ahí se le fueron los jugadores de Boca encima. Cuando vieron lo que hizo, fueron a hacer justicia.
tribuneros. Y los jugadores de Central, me llama la atención que en vez de ir a defender a su compañero que estaba en el piso, fueron a reclamarle al árbitro. Hace unos años hubo encima un acontecimiento violento con Teo Gutiérrez, ¿no? Que supuestamente sí, fue en la cancha Independiente luego al de un vestuario, clásico, ¿no? Cuando jugaba con Racing, y dicen que él sacó un arma en el vestuario y que amenazó a sus compañeros. Eso, después de ese partido terminó yéndose de Racing, estuvo en Lanús, después volvió al fútbol argentino y ahí sí fue campeón en River. Él dice que es hincha de River, es fanático de River, salió campeón de la Libertadores, está identificado con el Millonario y ayer le hizo ese gol a Boca, el 1-1, porque había empezado ganando Boca 1-0 con gol de Benedetto, pero a los pocos minutos lo empató Teo Gutiérrez y pasó esto porque le hizo el gesto a la hinchada de Boca como cruzándose la banda de River y se terminó yendo expulsado. Tanto Teo como Ricardo Centurión, el exjugador de Racing, eran compañeros en Racing porque Centurión fue uno de los que lo agredió, le metió una patada. Se critica mucho la actitud violenta del hincha del Barra Brava de fútbol por toda la plata que supuestamente se mueve y la mafia de la barra, pero tenemos situaciones como estas que alimentan ese tipo de cosas. Y un jugador que después de situaciones violentas vuelve a jugar en la Argentina, al que se le dejan pasar cosas como esta, alimentan la idea de que así se maneja el fútbol, digamos. Claro. Es lo que muchas veces se dice de si dentro de la cancha dan ese ejemplo, ¿qué esperan de la gente de afuera, no? Y bueno, ayer hubo un fiscal que también suele pasar eso cuando los jugadores hacen algún gesto a la tribuna. Para mí no fue tan grave lo que hizo Teo Gutiérrez, no fue una falta de respeto hacerse la banda. Un fiscal que le hizo un acta y bueno, que lo van a llamar a declarar, así que se terminó robando el protagonismo Teófilo Gutiérrez en un partido que después hasta los propios protagonistas decían no pasó nada. Después del empate como que quedaron todos con esa acción y terminó 1-1. Para Boca fue un empate malo porque no pudo, perdió 2 puntos más, digamos, relacionado con Estudiantes, que había ganado y se escapó en la punta. Y el otro que perdió también y que resignó puntos fue River. Ahí vemos algunas imágenes cortito de lo que pasó anoche en Rosario, en el estadio Marcelo Bielsa. Perdió el Millonario 1-0 con un gol de Escoco. Y Newell's, que digamos, aprovechó, viene bastante bien la lepra, ganó 1-0 y está como escolta de Estudiantes junto a San Lorenzo, que, como decíamos, recordábamos hoy al principio de la mañana, le ganó ayer el clásico a Independiente 2-1 en Avellaneda y está como escolta de Estudiantes junto a Newell's, que acá vemos algunas imágenes. Ganó Newell's entonces 1-0, jugó mejor Newell's, River estuvo bastante flojo, después lo dijo Gallardo también, y ganó con un penal que decían que fue polémico porque no hubo mano, le cobraron una mano a Camilo Mayada, el uruguayo. Eso pasó en el segundo tiempo, así que esas eran algunas imágenes de lo que pasó entonces con Formica. Lo terminó ganando Newell's con gol de Escoco, entonces 1-0. La fecha se completa hoy y lo más importante, como decíamos, la renuncia de Pico Salinas en Crucero del Norte. Habrá que ver qué técnico llama ahora el equipo de Santa Inés. Gracias, Facu. Bueno. Facundo con todo el deporte, como todos los lunes. Hasta la próxima semana. Y nosotros hasta el próximo bloque ya nos vemos con más de Revirados.